Pues buenas tardes a todos, es un gusto volver a verlos. Y hoy tenemos una invitación especial, ahora es una dupla que nos van a hablar de música, matemáticas, no, matemáticas y música, una relación inseparable. Y pues tenemos aquí al profesor César, que ya muchos lo conocen, es muy querido aquí en el seminario, y César nos va a presentar a su invitada. Adelante, César. Bueno, pues muchas gracias. Y como lo he dicho otras veces, pues yo feliz de estar aquí. Pero ahora les presento a Odette Sarabia, mi compañera, mi amiga, mi maestra también. Ella es una soprano egresada del Conservatorio Nacional, teórica de la música, pues tiene toda la formación del conservatorio, cantante soprano en activo, en diversos grupos, ha cantado en Bellas Artes, la Nezahualcóyotl, en fin, en muchos lugares. La pueden buscar y ahí la encontrarán en la red. Y bueno, con Oded hemos trabajado y pues, y compartimos intereses tanto en la música, pero pues también en lo que es la matemática y la música. Y bueno, ya presenté a Odette, a mi compañera hoy de exposición. Bueno, pues empecemos con lo que nos tiene aquí hoy. Matemáticas y música, una relación inseparable, que titulamos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues miren, de entrada aquí lanzamos la pregunta, ¿por qué acercarnos a esta relación? Porque, y que no se puede pensar como algo separado, que simplemente se juntan las disciplinas como un asunto didáctico o un asunto de una formación integral del conocimiento, que eso venía haciéndose desde épocas antiguas, cuando hablábamos de la educación del trivium, del quadrivium, donde estaba la música, la aritmética, la astronomía, la geometría, todas estas, y obviamente las letras, todo esto. Pero no, aquí lo que nos interesa es abordar esa relación entre la matemática y la música, pero desde su fondo teórico, desde lo que estructura a cada una de ellas, de las disciplinas. De que no nada más la música, porque se podría pensar, bueno, sí, la música se nutre y lo ha hecho siempre de elementos de la matemática. Y rara vez pensamos que la matemática se estaría nutriendo de elementos de la música. Y que se esté nutriendo unas a otras, pero más allá de un asunto complementario y superficial. Y quiero decir eso porque que no se confunda que podría pasar, por ejemplo, como con la poesía, cuando se escribe en verso, cuando se dice, bueno, hay que escribir bajo ciertas reglas de una métrica, donde hay que hacer un conteo de que el número fijo de sílabas un número fijo de sílabas de una determinada distribución de acentos y cosas así, donde se tiene que cumplir una métrica. Pero ahí no es que se esté nutriendo la poesía de la matemática o la matemática de la poesía para que ambas avancen en su estructura teórica evolutiva. No, yo creo que ahí no. La matemática yo creo que no se está nutriendo en este caso de del trabajo de la poesía, de las métricas, de escribir en verso. No, ahí sí es un asunto complementario, un asunto de una aritmética, pero en la música no. En la música yo lo que creo es que sí hay una estructura teórica detrás de ambas, teórica, la cual yo creo que con el tiempo la hemos ido, no sé si llamarle descuidando o como que hemos perdido esa visión de que la música y la matemática están más allá de lo que acabo de decir antes. Y vámonos regresando un poco. Y voy a tratar de irme rápido porque si no, hijo, voy a tardar mucho. ¿A qué voy con esto? De que, bueno, este fundamento podríamos pensarlo en un asunto de segmentos. Más cuando di el diplomado, fíjense, algunos que estuvieron conmigo en el diplomado aquí en la teoría de números, siempre tuve la intención de terminar con algo de música, pero por el tiempo y eso no se podía. Pero siempre tuve la intención, porque pues estas ideas y lo que hemos estado estudiando,
de este vínculo lo hemos tenido desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, la matemática en su origen, en la matemática euclidiana, la matemática de lo que es la aritmética, la matemática de la teoría de los números, es una matemática de segmento, una matemática que la podemos visualizar de una manera estructural como en dos fases. La matemática que es para el asunto del comercio, la construcción, los mercaderes, todo eso. Y la matemática, como tenemos acá, esa matemática teórica, esa matemática que la necesitamos precisamente para crear los paradigmas de la matemática. Ay, es que quiero poner el color blanco, pero no puedo. Allá. Toda esta parte de la matemática, esa es la matemática que, con la que vamos a crear los nuevos paradigmas, las nuevas teorías, a la vez la que puede entrar en situaciones críticas, pues como cuando se viene todo ese problema de los inconmensurables, todo eso, de que qué podemos medir, qué no podemos medir. Pues como que hay dos vertientes de la matemática, la que resuelve situaciones de lo concreto y la que estructura lo que la creatividad, dijera. Tenemos a Euclides, nos podemos regresar a la matemática euclidiana, obviamente, y en la matemática euclidiana, bueno, podemos detectar que era una matemática no nada más de la geometría, era una matemática del asunto de los que ahora diríamos los inicios del álgebra, de la teoría de los números, pero era una matemática de segmentos. Y al decir de segmentos, estoy refiriéndome textual. Miren, esta es la primera edición, bueno, corrijo, no primera, la edición a partir de la cual se rescatan ya lo que son las primeras ediciones euclidianas, pero esta es la versión prácticamente más antigua que se conserva, la edición del Vaticano de Euclides. Y pongo esta porque, pues bueno, lo que tenemos es un asunto de segmentos donde están tratando la aritmética, asuntos aritméticos de la teoría de los números, pero todo era vía segmentos. No había la idea del número como se tuvo posteriormente. Entonces, cuando tenemos que todo número es parte o partes de todo número, el menor del mayor, todo era con segmentos. Y eso de parte y partes era de ser divisores. Ahora diríamos, todo número es un factor, hablando de enteros, claro. Todo número es un factor, puede ser un factor o no factor, es decir, cabe tantas veces o no cabe. O diríamos actualmente, ay, pues en enteros, o una de dos, si A divide a B, ay, ¿por qué no me deja escribir esto? Si A divide a B, eso significa que B es igual a A por una lambda más un residuo. Si no lo divide, bueno, perdón, aquí era no lo divide. Si no divide A B, quiere decir que deja un residuo. Si lo divide, quiere decir que B es igual a por una lambda. A eso se refiere con el parte o partes. Eso se refería a la matemática euclidiana. A eso se refería, parte o partes. Y todo iba con la idea, pues con la idea de segmentos que posteriormente se fue dejando, se fue perdiendo. Pero toda la matemática euclidiana, todo se manejaba con segmentos. Las definiciones, aquí pongo algunas. Un número primo es el medido por la sola unidad. Y dice medido porque precisamente eran vía segmentos. ¿Cómo medimos los segmentos? ¿Cuántas veces cabe uno el otro? Números primos entre sí son los medidos por la sola unidad o como medida común. En fin, un montón de conceptos, pero todo era vía segmentos. Todo, todo. Aquí tenemos la definición anterior. Todo número es parte o partes. Esta es la versión de Niccolò Tartaglia, la versión italiana de mediados del siglo XVI. ¿Qué es esta? Aquí tenemos la misma versión de Tartaglia, pero esta es la demostración de Tartaglia, está retomando la demostración euclidiana de que el conjunto de primos es un conjunto infinito. Es decir, existen una infinidad de primos. Y era vía segmentos. Vía segmentos se hacía. Actualmente nos costaría trabajo escribirlo vía segmentos, pero se puede hacer. Pero era vía segmentos. Aquí está la demostración también, la que viene en la versión del incunable, ya la versión anterior a la de Tartaglia, pero igual era vía segmentos.
la versión incunable, la del siglo XV, igual de que existe una infinidad de primos, todo vía segmentos. Entonces era una matemática de segmentos. Y se entiende porque la matemática grecolatina era una matemática que tenía la idea de que todo puede ser medible, todo. El mundo, todo en el mundo es medible. Entonces el número, todo se puede interpretar con números, es decir, con segmentos, decían los grecolatinos. Y ya me vine más para acá, grecolatinos, es más, arranquemos desde los pitagóricos, los griegos, todo era medible, todo es número, decían en la filosofía griega, todo es número, porque todo lo podemos interpretar vía números, pero era vía segmentos. Y obviamente todavía ni siquiera entro al asunto de la música, pero entonces, obviamente la música era parte de eso. Pero ahorita podríamos pensar, a lo mejor entonces decir, pues resulta que todo está en su origen, esta parte que estoy diciendo, griega, grecolatina, como que todo está partiendo con ideas semejantes a las euclidianas, como que todo parte de ahí. Pues podríamos estar empezando a reflexionar sobre que pues, la música también va a ser parte de esto que está ahí. De ahí va a partir también. Pero yo creo que no, fíjense. Yo creo que no. Aquí como una más nota que encierra esto, entonces los números primos, ya que estábamos hablando aquí de los primos, pues son como ese elemento generador del conjunto de los enteros, como los átomos en la física, o como las 12 notas de los tonos y semitonos que estaríamos pensando. Ya empezamos a acercarnos a algo que tenga que ver con música. Y aquí de plano nos acercamos, porque si me la pasé diciendo, hablando ya de Euclides y de la representación de los enteros como segmentos, todo esto, ya dije el mundo es número, todo es número. Y son frases que estoy tomando griegas, ¿eh? No es que yo lo esté proponiendo, lo cual no estoy lejano en pensar esas cosas también. Todo es medible, decían ellos. Pero fíjense que aquí tenemos otra obra, el Sectio Canonis, y lo estoy poniendo junto con Elementos, dos obras de Euclides, dos obras de Euclides. Normalmente cuando hablamos de Euclides hablamos de los elementos, la geometría euclidiana, siempre hablamos de eso. Pero resulta que hay una obra que algunos hasta la fecha dicen que posiblemente no era totalmente euclidiana, que sí, que no. Igual dice de los elementos, ¿eh? Igual. Pero del Sectio Canonis resulta que es la obra de música atribuida a Euclides. Y da lo mismo si algún día se llega a decir, no, ya descubrimos que no era totalmente euclidiana. No, lo que no hay duda es que es una obra del periodo griego de la antigua Grecia. Eso no hay duda. Sea o no sea directamente de Euclides, eso no hay duda que viene de la época. Pero resulta que lo que contiene el Sectio Canonis, cuando se empieza a revisar, que a la fecha es una obra que yo creo que no se ha estudiado como debería de ser, porque se termina estudiando principalmente más desde el ámbito de la música. Entonces resulta una obra, y desde el ámbito de la música, por lo que me dice la profesora Audet, tampoco es una obra que ha sido estudiada totalmente dentro del ámbito de los músicos. Y resulta que es una obra que tampoco ha sido estudiada dentro del ámbito de las matemáticas. Pero algunos me dirán, ay, ¿por qué va a ser tan obligada dentro del ámbito de las matemáticas si pareciera ser que es una obra de música? Pero cuando empezamos a revisar la obra, cuando empezamos a revisarla, fíjense, a ojo, aquí empiezo a poner algunas hojas del Sectio Canonis, que aquí está en griego, pero aquí te les presento en español. Cuando se empieza a revisar la obra del Sectio Canonis, déjenme ponerles en español, este es el equivalente a la proposición 1. Ya a ojo se empieza a revisar y resulta que cuando la vemos ya así, a golpe de primera vista,
uno la ve y empieza a leer y uno dice, ah, caray, esto como que no está muy lejano de lo que estábamos viendo antes en los elementos, en los libros aritméticos de los elementos. Y empieza uno a leer lo que es el primer teorema. Si un intervalo múltiple duplicado crea otro intervalo, este también será múltiple. Claro, aquí hay que considerar que estamos empezando a hablar de intervalos, pero intervalos en otro ámbito, en el ámbito de la música, no en un ámbito de un intervalo, de un segmento así nada más, no, 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 no. Pero siendo del ámbito de la música, nos da la impresión, al menos a mí me dio cuando hace años lo vi por primera vez, es que dije, esto no es nada más música. Y cuando lo vi, yo dije, esto es muy de matemáticas, pero a la vez en un contexto de la música. Todo esto es sectio canonis. Teorema 3, por ejemplo, no habrá ningún número proporcional, ni uno ni muchos en medio de un intervalo epimórico. Entonces ahí empieza otro asunto, ya otro lenguaje de todo eso de, por ejemplo, esta terminología de epimórico o lo que viene aquí abajo, el epogdoico, todo eso son intervalos que son teoría de proporciones. Todo eso va en teoría de proporciones, pero resulta que el sectio canonis euclidiano nos lleva a que consideremos un manejo de proporciones de segmentos, proporciones entre segmentos. Y esto me lleva a mí a pensar desde hace tiempo, porque sectio canonis todo parece indicar que es previo a los elementos de Euclides, previo. Entonces, si el mismo Euclides estaba ya en una reflexión como la de sectio canonis, entonces una de las primeras preguntas que yo me he hecho es, entonces, la teoría de los números que nos muestra la obra de los libros aritméticos, de la obra Los Elementos, ¿no será un caso particular de sectio canonis del mismo Euclides? Es decir, la estructura, la estructura teórica de sectio canonis y de libros aritméticos, de elementos, más allá de ser una estructura semejante de teoría de proporciones y de segmentos, ¿no tendrá un fondo entonces teórico donde resulta que la teoría de los números viene a ser un caso particular de, de las proporciones manejadas en la música? Esa es una pregunta que yo me he estado haciendo y que he estado ya trabajando en tratar de teorizar y tratar de empezar a conjeturar algo de todo esto. Todo esto son teoremas, teoremas del sectio canonis, todos estos. Y claro, empieza toda una base teórica que hay que estudiarla muy en serio, porque pues, y de hecho viene de la aritmética pitagórica, o sea, viene de toda una tradición de la aritmética y de la música, que en efecto viene de más atrás de elementos de Euclides. Pero normalmente llegamos a ver lo de la música como nada más un asunto de, pues la escala pitagórica y las proporciones, no. Pero hasta que vemos ya una obra teórica de la música, entonces cuando empieza la reflexión de las bases de la teoría que actualmente conocemos en la teoría de los números y la teoría de la música, que no nada más era algo tan básico, igual que en la matemática, ¿eh? Hasta que no se empieza a leer los aritméticos euclidianos, se puede pensar que la aritmética de la época griega pues era una aritmética de cuentitas. No, claro que no, no. De hecho, para leer los aritméticos euclidianos, los capítulos de la aritmética de los elementos, hay que conocer teoría de números. Actualmente, hay que tener buena idea de teoría de números. Si no, sí se complica una lectura de los libros aritméticos, porque es una base teórica que no es elemental. De hecho, la misma demostración de la infinitud de los primos, ¿no? Viene en los aritméticos. Pero entonces resulta que, ¿qué? Pues nos tenemos que cuestionar
si toda esa base de la teoría de los números resulta que podría ser un caso particular de la base teórica de la teoría de proporciones de la música. Podría ser. Y yo creo que hay fondo de eso. Es más, el propio algoritmo, bueno, ahorita me voy al algoritmo de la división, que iba a decir algo. Entonces, Sectio Canonis pareciera que es una relación entre la matemática y principios acústicos, pareciera. Porque es una obra, lo que se logra, no implica que era toda, ¿eh? Lo que se logra rescatar y conocer a la fecha son 20 proposiciones nada más, ¿eh? Sectio Canonis son 20 proposiciones. Trae como una introducción, un proemio y luego 20 proposiciones nada más, es lo que contiene Sectio Canonis. Y la forma de exponerlo de Euclides es al mismo estilo de como lo hace en la geometría. La misma estructura lógica de ir exponiendo todo, es algo semejante a la obra de la música. Y Sectio Canonis es una obra pues muy al estilo de la base matemática, porque aparte estaban los teóricos de la música también de aquella época, como Aristoceno, o sea, donde decían que no, que la música no venía precisamente de una base matemática. No, también estaban los que opinaban que no, que no era así. Pero finalmente estaban los que decían que sí, que la que termina trascendiendo más, que es hasta la fecha pues, la que se queda, ¿no? Al menos en Occidente, porque igual podríamos decir, oh, es que hay toda una tendencia de la música que a la vez se conserva, que tiene otra tendencia, tiene otra base teórica. Sí, sí, sí. Eso sin duda también las hay. Sí. En Oriente hay tendencias que se conservan. Sí, 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 sin duda alguna. Entonces, como primera pausa en el camino, nosotros decimos, Odette y yo hemos pensado y hemos dicho, hay que regresar, no hay duda. Hay que regresar y entender lo que es la música en la antigüedad, pero en su fundamento teórico. Y yo creo que para entender más la matemática, pues la matemática que conocemos, al menos en ciertas áreas, como la teoría de los números, yo creo que sí tenemos que regresar y entender la base teórica de la música. Yo creo que sí, para entender más el origen de la teoría de números. Por ejemplo, por posición 21 del libro euclidiano de los elementos, si se suman tantos números pares como se quiera, el total es par. Pues igual, se hace con segmentos, ya lo dije, ¿no? Pero a la vez tenemos la aritmética de los intervalos en la música. Pues no podemos sumar en la aritmética, y eso es actual ya, todo eso es actual. No podemos sumar, y es cuando digo, tenemos que ver cómo era antes. Tenemos que ver cómo era antes, porque no podemos sumar intervalos. Por ejemplo, aquí pongo unos ejemplos. Digo, aquí lo tenemos en las formas ya modernas, las notas en sus frecuencias ya, en los hertz, cómo son las vibraciones, todo esto, sí, sí, las frecuencias, pues ahí está la nota do, 261.62 hertz, todo, ahí están las 12 notas, ahí están las 12 notas, ¿sí? En los semitonos también. Pero aquí podemos ver que si queremos sumar intervalos, por ejemplo, el intervalo de do a mi, pues lo que tenemos que verlo, porque entonces un intervalo lo tenemos que ver como si es como una diferencia, pero una diferencia de frecuencias. Y no lo vamos a ver como una resta, no. En la música se tiene que ver como una proporción. Por eso es que aquí tenemos, de cambiar de color no, sí está en negro. Por ejemplo, aquí tenemos un intervalo do mi, ¿sí? Un intervalo de tercera, pero ese intervalo en lo que va a ser la frecuencia de los hertz lo tenemos que ver como una proporción, que aquí tenemos los 259 Hertz, aquí lo tengo arriba, 200, ¿por qué dije 59? 329, de una cosa y digo otra.
329. Tenemos los 329 del mi, ¿sí? Los 329 y los 261 del do. Pero no es que vayamos a restar, claro que no. Lo que tenemos que hacer en proporciones. Y luego la proporción del sol, mi, el otro intervalo de tercera, mi sol, pues tiene que ser la proporción esta, 391 del sol entre el 329 del mi. Ah, pero luego cuando viene la diferencia de intervalos, pues no es que vayamos a restar dos intervalos de tercera y le vamos a restar, no, se van a multiplicar. Por eso es que aquí abajo, aquí lo estoy poniendo. La suma de intervalos es un producto de proporciones. Entonces es la aritmética de los intervalos, pero esta aritmética es la que venía desde aquellas épocas, es lo que va a estar, así se va a estar razonando tipo el Sectio Canonis. Entonces, si vamos a estar razonando lo que es la aritmética de los intervalos, y si los intervalos, porque finalmente aquí ¿qué tenemos? Finalmente aquí ¿qué tenemos? Pues en una aritmética de intervalos, pues también lo que estamos pensando es que finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el do sol, por ejemplo. Tenemos el do sol. Finalmente, en el do sol, en el do sol, lo que tenemos es una quinta que es en una proporción de un 3 medios. Entonces, lo que estaríamos pensando, si lo pensamos en los hertz, es que tenemos el 391.99 hertz va a ser igual a 3 medios los hertz de 261 que va a ser los de sol, los 300, los 200, no, ¿cuál de sol? Los de do, perdón, estoy diciendo al revés. Lo estoy diciendo al revés. El de sol, los 391 de sol, va a ser igual a 3 medios los 261 de do. De algún modo estamos pensando, si lo pensamos en los hertz, entonces el de sol va a ser igual a 3 medios los de do en los hertz. Déjenme borrar acá. De algún modo, entre comillas, estamos pensando en un tipo de múltiplo. Sí, pero en otra aritmética. Ya no puede ser la aritmética de los enteros como la pensamos. Es la aritmética de los intervalos. Pero en los hertz es lo que estoy poniendo ahí abajo. Los hertz en sol va a ser igual a 3 medios los hertz en do. Entonces estamos pensando, sí, ¿y qué diríamos desde la teoría de números? Ah, pues que el sol es un tipo de múltiplo del do, pues sí, sí, en los hertz, sí, lo estaríamos pensando así, sí. Pero ese tipo de múltiplo bajo 3 medios, bajo otra aritmética. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? ¿Qué nos lleva? Que esa aritmética de segmentos, de intervalos, de todo eso en la música, que es algo a lo que se tendrán que enfrentar en la música desde la antigüedad, a cómo empezar a acomodar los tonos y semitonos y pensar en respectivos segmentos, pero para que cuadrar y se pudiera repetir tantas octavas, se pudieran repetir también tantas quintas, o sea, que encajaran unos en otros. Entonces terminaba de algún modo siendo un asunto de divisibilidad. Pero entonces, actualmente estamos muy acostumbrados en enteros, pues a nuestro algoritmo del máximo común divisor, estamos muy acostumbrados a nuestro famoso algoritmo que todos conocemos, ya lo sabemos, donde vamos viendo cómo va a encajar un segmento en los demás. Todos conocen el algoritmo del máximo común divisor. Espero no equivocarme en los subíndices. Si me equivoco, ahí me dicen. Y supongamos que ahí llegamos, ya supongamos. Y R3 es el máximo común divisor. Ya, R3 es el máximo común divisor. Pensando que A y B son enteros. Pensemos en positivos ahorita. Entonces, R3 es el máximo común divisor. Actualmente estamos muy acostumbrados a todo esto.
Sí, pero pensando en un caso particular que siempre voy a tener, pero si lo que necesito en la música es también un acomodo, de algún modo, de segmentos y de proporciones que encajen unas y otras tantas veces y que se repitan, en fin. Entonces tengo que pensar, y si mis operaciones, mi operación suma, mi operación resta, todo eso va a ser bajo otra modalidad en la música, entonces eso quiere decir respectivo y mi equivalente algoritmo para el máximo común divisor en la música va a venir desde antes, pero va a ser diferente a esto. Entonces la pregunta que yo me he estado haciendo y que he estado trabajando es, y lo hemos comentado con Odette ya muchas veces, es, ¿qué quiere decir? Que entonces estas operaciones son un caso particular para la música y que la música viene a, o sea, la música es el caso más general, lo que va a ser el equivalente a un algoritmo para el máximo común divisor. Va a ser la manera general de hacerlo y este que conocemos y el que usamos es un caso particular. A eso me refiero con estudiemos la música, pero en su estructura más interna y yo creo que eso nos ayudaría a entender muchas cosas de la música, de la matemática, perdón, ya por sí sola, desvinculada, dijéramos quizá de la música. Pero al principio yo creo que no las podemos ver desvinculadas. Yo creo que de ninguna manera la comparación viene de lo visual. Pues todo eso me refería. Que no se trata de que dijéramos, ay, pues sí, la comparación, miren, pues aquí en el Sectio Canoni se ven segmentos, ay, y resulta que en la obra Elementos, aquí, ay, también tenemos segmentos. No, no, va más allá de un asunto de segmentos. Es de la mera estructura interna, de la aritmética que tiene cada una de las disciplinas, la aritmética de las proporciones y las notas en la música. Y ya no voy a decir segmentos en la música porque no quiero que se confunda de que solamente es un asunto de cuerdas. No, es un asunto de intervalos. Y al decir intervalos ya es un asunto más teórico que va más allá de una cuerda física. No, va más allá de eso. Ahí déjenme tomarle a mi café. Hago una pausa de unos segundos. Va más allá de eso. Entonces, por eso, así como en la matemática ya sabemos mucho, cuando se viene la crisis de los inconmensurables y todo eso, pues en la música también vienen las crisis también. Y muchas de esas crisis van relacionadas a que también no se podían empatar y no se podían medir ciertas proporciones a como se esperaba. Pero ahora nos podríamos preguntar cuál crisis viene antes. Esas son preguntas que debemos de tratar de responder. Entonces aquí es la pregunta, ¿podemos construir la matemática euclidiana al margen de su pensamiento dentro de la música? ¿Podríamos hacerlo? Y allá hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer todavía. Pero para entender más, tenemos que seguir a a otras vertientes de la misma ciencia. Porque resulta que no nada más fue, porque diríamos, pues sí, Euclides. No, fíjense que no. Fíjense que no. Fíjense que vienen más, pues vienen más personajes de las mismas épocas grecolatinas. Por ejemplo, el caso Ptolomeo. El caso Ptolomeo, estamos acostumbradísimos. Ptolomeo, el sistema tolemaico, el sistema del mundo. Y sabemos que existe, pues, la gran obra, el Almagesto, el Almagesto de Ptolomeo. Y esas obras, pues uno cree que esas fueron las grandes aportaciones, y claro, fueron grandísimas. En el caso Ptolomeo. Pero resulta que el caso Ptolomeo, pues el caso Ptolomeo, aquí rápidamente pongo unas páginas, el caso Ptolomeo, pues resulta que no nada más es eso, sino que tiene la gran obra también armónica, o en algunas traducciones la ponen como armónica y otras como armónicas, pero pues está la gran obra de Ptolomeo de música, también, es una gran obra también. De hecho, aquí tenemos una edición de Gredos,
de teóricos de la música ya del periodo griego, griego y grecolatino ya empezando a entrar, ya está la armónica de Ptolomeo. Y es una obra que no es ahí unas cuantas hojas, no, no, no. Y cuando se revisa la obra armónica de Ptolomeo, resulta que hay que leer armónica de Ptolomeo para entender más la relación con el Almagesto, con la obra del sistema del mundo. Se tiene que leer a fuerza. Leer a Boecio, estamos muy acostumbrados a leer a Boecio en la obra de la aritmética de Boecio, pero resulta que Boecio tiene la gran obra sobre música. Cardano ni se diga, y resulta que Cardano, aquí está, obras completas, está la parte de la música. Entonces yo creo que ellos lo entendieron muy bien Ptolomeo, Boecio, Cardano, todos ellos, que no era un asunto, la relación música-matemáticas no era una relación de formación complementaria en la educación, no. Como ahora se ve mucho, que pues ahora ahí vamos a mandar a los niños a que estudie, a la niña que estudie ballet, al niño que estudie no sé qué, y afortunadamente ha cambiado eso y también a los niños los mandan al ballet y a las niñas las mandan al box, afortunadamente todo eso cambia. Pero mucho de eso sigue siendo ay, sí, que los niños estudien música también, pero es como algo complementario en su formación, lo cual me parece maravilloso. Pero ya no es nada más así. Y claro, no se le va a mandar a un niño a estudiar teoría de la música para que lo vincule con las bases matemáticas. No, no, tampoco digo eso. Pero no, lo que digo va más allá de una educación complementaria. Bueno, ya me brinco esto, si no, lo de que eso venía desde atrás. Y a ver, pero acerquémonos al siglo XVII, el gran siglo ya donde empieza ya toda esa parte de lo que muchos llamarían la revolución científica, otros diríamos ya el renacimiento de las ciencias, mucho de esto. Y algunos quizá dirían, bueno, ahí como que ya se separaron esas bases. Y no, yo creo que lejos de separarse esa relación, yo creo que toma una fuerza que de por sí medio se pierde durante la Edad Media, ese vínculo matemáticas medio se pierde, pero vuelve a tomar una fuerza importante, la vuelve a tomar. Y pues aquí tenemos personajes, que bueno, yo creo que ahí a lo mejor Odette, la profesora Odette, a lo mejor yo creo que ella nos va a platicar un poco, ella nos cuenta un poco. Ahora yo me callo, ya hablé demasiado. Bueno, yo lo que podría em, aportar de todo lo que hemos escuchado previamente con César es que a través de los tratados, no solo de música, sino también de matemáticas, que hemos visto también algunos fragmentos de estos documentos, nosotros en la música por lo menos encontramos material muy valioso para poder reproducir la música históricamente informada de esos periodos. Es decir, podemos incluso afinar nuestros instrumentos con base en los números que están eh, expresados en estos textos, aunque muchas veces no sabemos interpretarlos. Es ahí donde la matemática y los matemáticos nos serían de gran ayuda, ¿no? No hay tanto un maridaje entre estas áreas del conocimiento. Y bueno, una cosa, un común denominador que he notado en los tratados que mencionó César y otros es la importancia de la consonancia y la disonancia. Mientras más sencillo sea la división de la cuerda, porque lo que se segmenta aquí es una cuerda o un tubo, en el caso de los instrumentos de aliento, más sencillo va a ser el intervalo.
Y a mí me resulta muy curioso y muy interesante cómo es que la música se va haciendo más compleja con el paso del tiempo, desde Euclides hasta la actualidad, conforme la matemática va avanzando. Eso quiere decir que lo que pasa en una afecta a la otra. Y esa relación es algo que no estamos observando, ni como músicos ni como matemáticos, lo cual a mí me parece un área de oportunidad. Seguramente sí, en estudios muy especializados, obviamente hay eh, avances, pero no están en la cotidianidad de nuestras áreas de conocimiento. Y por último, quiero mencionar que todas estas operaciones y estas tablas de equivalencias que nos mostró César previamente están expresando, sí, los 12 tonos, pero solo de una octava, porque si nosotros multiplicáramos por dos todos esos números, obtendríamos eh, sonidos más agudos por una octava. Y eso es muy interesante porque para la época de Euclides y de Ptolomeo, todavía no se logra cerrar el círculo de do a do, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sino que queda un excedente. Y eso da como resultado, por hacer encajar el círculo, que en la actualidad toda la música que escuchamos sorprendentemente está un poco desafinada y nuestro oído ya está adecuado a esa sonoridad, ¿no? Cuando escuchamos música, por ejemplo, medieval, que en internet afortunadamente tenemos muchos documentos eh, de grandes versiones que han hecho músicos especialistas, entonces ahí sí podemos acceder a escuchar lo que realmente sonaba en estas épocas, en la Edad Media y antes, ¿no? Y, ah, otra cosa que quería mencionar es que esta información no nada más nos sirve para escuchar cómo era la música, sino también para saber cómo se construían los instrumentos de estas épocas. Porque al tener sí, o sea, nosotros podemos leer la información que está en los libros y muy seguramente vamos a sorprendernos muchísimo. Sin embargo, si nosotros tratáramos de reproducir con los instrumentos modernos lo que estos libros develan, de todas maneras no lograríamos escuchar lo que escuchaba Euclides, Ptolomeo y los músicos, digo, perdón, los matemáticos de los cuales estamos hablando, lo cual nos hace un poco navegar a ciegas. Tendríamos que experimentarlo, agarrar una cuerda, dividirla, ver qué sonido se genera y de una manera muy primitiva ir descubriendo todo lo que estos autores están representando en su obra. Eso es lo que me gustaría añadir antes de pasar a René Descartes. ¿Sigues con Descartes, Odette, o le sigo ahorita? Tú dime. Platícanos y ahora yo aporto. Miren, Descartes uno, obviamente, todo el mundo sabe quién es Descartes. Todo el mundo. Ya sea por la parte filosófica, por la parte matemática, obviamente aquí todos por la formación, pues, ¿quién no ha repetido miles o cientos de veces lo del plano cartesiano? Todo mundo. Pero también desde las obras, como la obra del el discurso del método, en fin, la obra es enorme de Descartes. Pero resulta que déjenme decirles que la primera obra de Descartes, la primera, fue el compendio de música. Fue la primera obra, esta que tenemos aquí. El compendio de música fue su primera obra, su obra de juventud. Fue el primer libro ya que hizo. Previamente él publica dos artículos
Escribe, no, creo que ni siquiera los publicó todavía en ese momento. Estoy hablando de por ahí de 1619. Entonces, Descartes es cuando conoce a Isaac Beckman. Él conoce a Isaac Beckman, pero era un Descartes que todavía estaba ahí muy, llamemos la palabra, porque él mismo lo reconoce, andaba medio perdido en cuáles eran los caminos que quería seguir para su trabajo y digo el conocimiento, porque todavía no estaba bien definido si ya se estaba inclinando totalmente a la matemática, a cuestiones de la filosofía, pero conoce a Isaac Beckman y Beckman le pone enfrente la teoría de lo que era la física y la música, y a Descartes le cambia la vida, dicho por él, ¿eh? Luego se pelea con Beckman y así como era Descartes, luego se pelea con él años después y dice, yo no aprendí nada de Beckman, y en fin, pues así era él. Pero en las cartas y mucho de lo que se tiene, él reconoce que Beckman le abre el camino cuando le dice, y él entiende y de ahí se va, sobre que él va a trabajar al inicio, son sus primeras aportaciones de Descartes, el de cómo va a tratar de describir los fenómenos de cómo se transmite el sonido y por qué nos genera mayor agrado o desagrado cierta música que escuchamos, pero desde el punto de vista de la física de los corpúsculos. Lo que él llamaba corpúsculos eran pequeñas bolitas como si fueran átomos, la teoría corpuscular, que es lo que estaba en el aire, en la atmósfera, dijéramos. Pero todo lo que hace Descartes en el compendio de música, la obra, es, para empezar, pues bueno, expone la teoría de la música, del momento, y a lo que va es a una explicación de la física y por qué ciertas notas pueden ser más agradables al oído que otras. Y mucho tenía que ver con la simplicidad de las proporciones matemáticas que tenían las notas. Entonces, por eso él decía, no, pues la proporción más simple es la de la octava, la proporción 2:1, es la más simple. Y por eso es la que digerimos más fácil en el oído, es la que puede ser más placentera. Por igual la de la quinta, la 3:2 o todas esas son las más agradables. Él decía todo eso. Pero bueno, y digo esto porque entonces para Descartes la música no fue como dije, no fue un asunto complementario en su formación, no, no, fue un asunto de cómo tenían que estudiarse como un solo ente en la vida, en todo, o sea, para entender cómo está formado el cuerpo, cómo el cuerpo humano, los astros en el universo, cómo se transmite el sonido, cómo estructuramos la música, es un todo. Entonces no se puede estudiar por separado la matemática y otra cosa la música, no, son un todo. Eso está haciendo Descartes. Y miren, pues miren, todavía aquí no se ve bien, parece que dice 2010, pero no es 2018. Todavía en 2018 grandes eventos en Francia alrededor de la música y de Descartes, todo eso. Tenemos a Galileo con su padre, Vincenzo Galilei. Kepler, a ver, Kepler. Joder tenía algo ahí de Kepler, creo. Kepler. Ahorita me callo. Sí, está bien. Aquí hay una pregunta de Gabriela. Gracias por tu pregunta. Sí, es correcto lo que mencionas y todo tiene que ver con la velocidad de las ondas. Es decir, por ejemplo, en la octava, al ser lo que mencionaba anteriormente, el doble de la frecuencia, la cresta de las dos frecuencias va a coincidir y eso va a hacer que sea más agradable al sonido. Cuando las dos frecuencias tienen eh, diferencias importantes, eso va a generar por ejemplo, una disonancia. Entonces, de ahí surgen los temperamentos precisamente de desde lo que mencionaba César hasta ahorita en Descartes, podemos rastrear
muchos tipos de afinación, ¿no? La que conocemos hoy en día es la afinación igual, que las distancias entre todos los semitonos son precisamente iguales, lo cual hace que, como les mencionaba, el círculo de do a do se cierra tajantemente, pero eso no funciona así en la naturaleza, y eso es también lo que Descartes busca expresar en su tratado. Em, Tengo aquí algunas anotaciones. Ok, estamos en Harmonices Mundi de Kepler. Cuando tuve la oportunidad de hojear este tratado, yo al no ser matemático, tuve un oasis en el desierto cuando encontré que Kepler menciona, después de varios estudios y varias observaciones astronómicas, en su libro ciertas escalas musicales que él deduce. A la fecha no tienen una relevancia, pero a mí sí me parecen relevantes porque son parte de una búsqueda, ¿no? Ahora ya sabemos muchas más cosas acerca del espacio exterior, pero a mí me parece que aquí hay un área de oportunidad para estudiar y me gustaría, ¿tienes la partitura? ¿No? Ah, no importa. Yo ahora se las comparto. Sí, bueno, estas escalas musicales a mí me resultaron, como les mencionaba, un oasis en el desierto, porque pude entender un poquito más de lo que menciona Kepler. Entonces, regálenme un momentito para compartirles la foto de las escalas. ¿Sí puedo compartir yo? Sí, adelante. Clara nos dice que sí. Bueno, Ah, a ver, en lo que comparte Odette, mientras digo, bueno, Kepler sin duda todos sabemos el gran Kepler, pero en Harmonices Mundi, él es donde está, es ese Kepler que algunos dirían ahí medio místico incluso, pero es el Kepler que nos está mostrando en la obra, en Harmonices Mundi, él es donde está mostrando lo de la música de las esferas, donde él creía que había algo ahí, una estructura interna en cómo están los planetas y que es un tipo de sonidos que no es que los estemos escuchando, ujú. sino que es un tipo de sonidos internos en el movimiento de los planetas y que es algo que logramos no, que más bien se siente, más no se escucha tal cual por los sentidos. Y ya me callo. Ah, ya no sé si está prendido mi micrófono. Sí, te ¿Sí? escuchamos. Ah, perfecto. Pues miren, nada más quiero que escuchen cómo es que sonaban las escalas que Kepler dedujo y descubrió de los planetas, ¿no? Primero que nada tenemos la escala de Júpiter. Sol, la, si, la, sol. Perdón, es la de Saturno. Después la de Júpiter. Sol, la, si, la, sol. Marte. La, si, do, re, mi, re, do, si, la. Eh, la Tierra. Sol, la, sol. Venus. Mercurio. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, do, sol, mi, do. La luna. Sol, la, si, do, si,
es así como sonaban. Esta fotografía la tomé de precisamente el Harmonices Mundi y fue gracias a ese documento que yo empecé a tener mucho más interés porque ya lo tenía. Silencia el la. Ah, Zoom silencia el la. Ah, qué raro. Em, cuando me sentí más identificada, eso quiere decir, y es una invitación a que todos aquellos que estén presentes y hagan algún texto que hable de música, sería muy interesante y muy nutritivo que también se juntaran con algún músico para poder plasmarlo en un lenguaje musical, porque definitivamente es información útil también para nosotros en la disciplina de la música. Y seguramente va a ser muy nutritivo para ustedes poder escuchar todo aquello que están escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, podemos continuar con Kepler. No. Pues la música de las esferas, digo, así como nos lo muestra Odette, era algo interno. Ojalá esos sonidos se escucharan, ¿verdad? Ojalá, así como ella ahorita nos lo canta. Bueno, entonces Kepler es una muestra también de que la música, y era la teoría, él también estaba en esa estructura teórica de la música para tratar él de explicar pues lo que eran sus objetivos dentro de la astronomía. Para terminar, porque si no nos estamos, hay unas diapositivas que me las voy a brincar ya, pero no nos podemos ir sin Euler. Euler, nuestro gran personaje, Euler siempre está en todos lados, porque pues Euler lo saben, dentro de la matemática y dentro de las diversas disciplinas de la matemática, pero también en la física, en muchas áreas. El gran matemático del siglo XVIII, pues en todo el periodo que estuvo en la corte de Federico II, Federico el Grande en Prusia, pues ahí Euler escribe dos obras de música. Una de ellas es esta, ¿sí? Una de ellas es esta sobre teoría de la música. Pero resulta que esa obra de música, cuando la empieza uno a ver, resulta que la obra no está, híjole, uno la ve y dice, esto no está tan fácil. Pero desde aquel entonces, y lo hemos comentado varias veces con Odette, que desde aquel entonces se decía que la obra de Euler era una obra que tenía muchas matemáticas para los músicos, pero también se dijo que tenía mucha música para los matemáticos. Entonces, imagínense, entonces, ¿cómo quedaba el asunto? Entonces, es una obra que a la fecha, claro, sí se ha estudiado, pero es una obra que todavía le falta mucho por hacerse, por estudiarse, porque pues hay que entrarle a diversos ámbitos tanto de la música, porque no nada más es saber música actual o saber matemática actual, no. No, hay que saber música, tanto teórica como lo que estaba sucediendo en la música en ese momento, a mediados del siglo XVIII. Hay que entender la matemática que se estaba haciendo en el siglo XVIII. Y luego, pues para completarle, pues si se va a hacer en serio, pues hay que leerlo directamente en latín, que les diré que a la fecha prácticamente no hay traducciones, ¿eh? Mucho de la obra de Euler a la fecha está en latín. Yo creo que la mayoría está en latín. Entonces hay que entrarle. Algunas están ahí medio mezcladas. Como estaba en Prusia, hay que leerlo, tratar de leerlo en latín y en un alemán raro. Entonces, y algunas cosas en un latín y un francés también. Bueno, ese ya no estaba tan raro, pero unas mezcolanzas. Pero para entender más, qué es lo que lo hemos platicado mucho, Oded y yo, para entender más hay que tratar de entender más a Euler en esta parte, en este periodo de su obra y de su vida, pues hay que entender más al gran músico de la corte de Federico, que fue con quien Euler, pues lo conoció bastante bien, porque los dos estuvieron en la corte de Federico II, que en la corte de Federico estaba también Voltaire, estaba
Mapertius había una serie de personajes, Madame de Châtelet cercana, no en la corte, pero muy cercana por Voltaire. Pero uno de sus grandes preferidos de Federico era Quantz, el gran músico de la corte. Y yo no soy el indicado ahorita para hablar de Quantz. La indicada es la profesora Audet, ella que nos hable de Quantz. Pues fíjense que Quantz, ay, perdón, tiene mucha relevancia en la música. Resulta ser que, bueno, para empezar, él era no nada más flautista, sino constructor de flautas y maestro de flauta de Federico. Entonces se sabe que formó a Federico como músico. Hay música de Federico y era un muy buen compositor. Quantz es uno de los eslabones de la historia de la flauta como la conocemos hoy en día, de la flauta transversa me refiero. Y de hecho hizo muchos experimentos, estuvo muy metido en la laudería y justamente es lo que les comentaba previamente. Eh, Quantz menciona a Euler como, como un punto angular en su conocimiento de acústica. Entonces, sin esa información, no sería posible la construcción de un instrumento. Se necesitan matemáticas específicamente, ¿no? Para poder construir, en este caso, una flauta. Y tengo aquí en mis apuntes que Quantz en su tratado para flauta, el cual es un documento invaluable para los músicos, no nada más para los flautistas. En este tratado, Quantz le habla a los cantantes, a los acompañantes, a los compositores. Menciona a Euler como un amigo incluso. Entonces, a mí me resulta muy interesante porque en esta época y un poco antes ya hay una constante efervescencia en el área del conocimiento y justamente trabajaron muchísimo de la mano, ¿no? A veces no tenemos presente o sí, no contemplamos por ejemplo, que músicos como Mozart, como Bach, como Rameau, como Pierre Boulez, Xenakis, pudieron haber estudiado, por ejemplo, el compendio de música de Descartes, pero ahorita se sabe, ¿no? Entonces lo mismo pasa aquí con Quantz y con Euler, la íntima relación. Se sabe incluso que Euler conoció a Bach, por ejemplo, y eso yo estoy segura que no se lo imaginaban, pero en la música de Bach se encuentra un nivel de composición sumamente complejo incluso para los músicos. Tiene una manera de escribir, sí, ¿por qué no llamarle así? Bastante matemática. Se sabe que Euler conoció a la familia de Bach, también a su hijo Carl Philipp Immanuel Bach, que son de los compositores más prolíficos de la historia, ¿no? Y justamente como para tratar de empaparnos un poco más en aquel arte que consumían pues los grandes científicos de los que estamos hablando, por ejemplo, yo no sabía, pero Descartes asistió a la premier de L'Incoronazione di Popea. Es decir, cuando Descartes estaba escribiendo los textos que ustedes conocen muy bien, como, como el compendio, estaban haciendo la ópera. O sea, aquí en el chat les voy a dejar una playlist que hice especialmente para ustedes porque en esa playlist van a encontrar algunos de los autores musicales de los que les he estado platicando hoy. Em, para mí es muy revelador saber qué estaba pasando en la ciencia cuando vivieron
los músicos que yo admiro y que estudio hoy en día, y me resultaría muy gratificante saber que ahora ustedes van a saber la música que estaba sonando cuando estaban haciendo los textos matemáticos de los cuales hemos estado hablando hoy. Muchas gracias. Bueno, sigamos y ya enfilémonos a terminar, que nos podríamos quedar. A mí me encanta todo esto, pero no nos podemos. Fíjense, para terminar, les presento algunos textos que fueron la base de la educación matemática en México durante el siglo XVIII, XIX. Por ejemplo, el Compendio Matemático de Vicente Tosca. O sea, libros sumamente leídos aquí en América, en México, muy leídos. Vean por ejemplo, el Compendio Matemático, el tomo 2, y trae una parte bastante grande de música, ¿eh? ¿Sí? Es la aritmética superior, álgebra y música, el tomo 2, el libro de Vicente Tosca. Estos libros los encuentran en la red, ¿eh? Están liberados, estos libros. Un libro, un autor, híjole, que eran como casi los libros de texto de la matemática, no de la básica, sino ya de la más avanzada, Benito Bails. Hasta hubo edición mexicana de Benito Bails durante el siglo XVIII y tuvo el libro de lecciones de clave y principios de armonía, un librote, pero se leían muchísimo. Era una base importante del fundamento de lo que se estaba estudiando en México en aquellas épocas. El libro de Corachán, ¿sí? La aritmética demostrada, bla, 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 todo esto, pues traía el capítulo de música, y así tenemos una serie de textos donde incluían la parte de la música. No estoy seguro si se estudiaba o no, pero eran los textos que llegaban, y textos de matemáticas que incluían, venía como parte del contenido de lo que se tenía que leer. Y no eran capítulos básicos, eran capítulos que ya se adentraban más en la teoría de la música. Entonces, con todo esto lo que digo es, hay mucho que hacer en acercarnos a la teoría de la música, porque pues acercarnos a la música, pues yo creo que no nada más que obviamente a todos nos gustaría poder tocar un instrumento, poder cantar, obviamente, yo creo que todos seríamos muy felices si lo pudiéramos hacer, pero nosotros también como gente vinculadas a las ciencias matemáticas, yo creo que nuestros jóvenes, porque finalmente, pues este seminario, esta reunión aquí, pues normalmente todos estamos vinculados a la docencia. Entonces yo creo que acercar a nuestros jóvenes, porque pues yo lo veo en Facultad de Ciencias, que hay muchos jóvenes muy interesados en la música y la matemática, pues ellos la van a digerir también muy bien. Entonces, pero de que hay un interés como natural, intrínseco, lo hay de ese vínculo matemáticas-música. Pues yo creo que sigamos fomentándolo y fortaleciendo y nosotros mismos acercarnos a todo esto y vemos que yo veo que hay muchísimo trabajo por hacer para que entendamos más todo este vínculo tan estrecho que pues se ha llegado a separar, porque pues obviamente actualmente músicos y la gente de matemáticas, y al referirme a matemático, no me refiero al matemático como tal, me refiero a la gente de matemáticas que pueden ser matemáticos, físicos, ingenieros, a tanta gente, me refiero a eso, a las ciencias matemáticas. Creo que hemos estado separados en los últimos, al menos el último siglo, hemos estado muy separados, pero yo creo que no. Yo creo que tienen que venir épocas que volvamos a estar trabajando muy juntos. Yo creo que, yo creo que así va a ser. Pues aquí le dejamos. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Qué buen ensamble, ¿eh? Acabamos de escuchar. Ah, me gustó Qué, eso del ensamble. te gustó, un buen ensamble. De verdad, muchas gracias. Qué interesante, qué bonito. Muchas gracias a los dos. No sé si haya comentarios ahorita. Ay, profesor Moisés, adelante. Maestro Moy, Maestro César, buenas tardes. Otra vez mucho gusto en saludarlo. Muchas gracias por la me presentación tan alegra muchísimo interesante saludarlo. y gracias a la profesora Odette que invitó a usted. Maestro,
la obra que nos presentó de Sectio Canonis, Euclides define lo que es el tono. No, hasta donde recuerdo, no, no define. De Y, hecho, y no del- no trae definiciones, ¿eh? y- Prácticamente trae como una breve introducción y se va directo a los teoremas. Fíjense que esa no es una obra tan estructurada como pudo haber sido como fue los elementos, que desde el inicio trae una serie de definiciones, nociones comunes. Sectio Canoni se va muy directo a los teoremas, que es lo que se logra, yo creo, conservar, porque son obras tan antiguas que fueron transitando a lo largo de los siglos, pero no trae eso. y de esa obra se podría deducir que si, a pesar de que no contiene esa definición, si de la obra los intervalos los interpreta él como o los tonos los interpreta como los intervalos que él define en su obra de los elementos. No estoy tan seguro todavía. Eso, hay partes que no quisiera todavía responder, porque pues lo seguimos estudiando. Sí, de hecho es una O obra. los intervalos están asociados a las notas musicales, maestro. Sí, eso sí. Sí, sí, eso sí, sobre todo las proporciones. Eso sí. Sí, cuando nos está hablando de la serie de intervalos, sí, cuando nos está hablando sí, nos está dando las proporciones, al darnos las proporciones, sí lo está asociando ciertas tonalidades, ciertas cuerdas, sí, nos está hablando de varios intervalos, sí, 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 eso sí. Y por la forma en que nos expuso el orden de los temas, maestro, se pensaría entonces que Euclides, bueno, yo entendí eso de su exposición del día de hoy, que su obra de Sectio Canonis antecede a la de los elementos. Podría decirse que él se formó primero como músico antes de formarse como matemático. Hijo, es que ahí están, fíjese, esas son las grandes interrogantes que a lo mejor nunca las podremos responder tal cual, pero, pero tal parece que venían de una formación, Euclides y sus contemporáneos, todos ellos, pues parece que venían de una formación, híjole, donde la música ocupaba un lugar importantísimo, yo creo, y que se estaban formando a lo mejor, no quiero decir antes, porque a lo mejor sería muy arriesgado, que se estaban formando antes en la música. Es que al decir antes en la música que en las matemáticas, es que la música serían matemáticas en ese contexto de la época. Más bien, entonces me costará trabajo separar música y matemáticas. Más bien se estaban formando en la musicomatemáticas, o sea, como la misma, el mismo ente de conocimiento, yo creo. Yo creo que ahí radica lo que estamos tratando de. Qué bueno que me hizo esta pregunta. En la médula de su exposición, Yo digamos. creo, qué bueno que me la hizo, porque me permite, porque incluso hasta nos cuesta a Odell y a mí luego tratar de decirlo bien, porque, porque la idea no es tan fácil decirla así. Ahorita fíjese usted, como que lo pude decir mejor. Se están formando en un mismo ente de conocimiento de matemática, música, como una misma cosa sin separar. A lo mejor como si ahora dijéramos, en la matemática estamos diciendo, nos estamos formando, fíjese, por ejemplo, la geometría analítica. Es geometría y álgebra. Y no lo estamos viendo como geometría por separado y álgebra por separado. No, geometría analítica es un solo ente. Pues así siento, así creo que podría estar pasando precisamente con la música y la matemática en ese momento, que es como un solo ente que no se podía separar, que ni siquiera se concebía separado. Y después se separó, con los siglos se fue separando hasta donde llegamos ahora, lo cual no debió de ser. Sí, no debió de ser. Pero a ver si respondí más o menos, maestro. No, sí, maestro. De hecho, tengo muchas, pero yo creo que a lo mejor habrá otra oportunidad y sé que debemos dar oportunidad a otros profesores que oyeron esta exposición interesante. Otras preguntas también para maestro Ed, pero mejor me callo para dar oportunidad a otras preguntas. Muchas gracias, maestro, y ojalá haya oportunidad de que podamos oírlo con otras dudas que surgieron. Muchas gracias. Maestro, a mí me hace muy feliz escucharlo, maestro.
Yo quisiera añadir algo, y es que la teoría de la música formaba parte de las matemáticas, pero no la parte práctica de la música, es decir, la ejecución instrumental. Ajá, la música estuvo dividida en música teórica, música humana, la música secular, o sea, música sacra. Habían diferentes tipos de división en la música. Es por eso que los músicos, digo, perdón, de que los matemáticos de los cuales estuvimos hablando no precisamente tocaran algún instrumento, no formaba parte de su práctica de investigación. Sin embargo, sí sabían la parte teórica. Muchas gracias. Interesante. Muy bien. Profesor Daniel. Gracias, buenas tardes. Pues Buenas tardes. bueno, antes que nada, muchas gracias por la conferencia, es realmente muy interesante. Yo lo único que quería es saber si cómo puede uno contactarse o si tienen una página porque me interesa, como es mucha información, sí me interesa hacer preguntas ya como está limitado el tiempo, si tienen la red social que más usen o si tienen de manera permanente algún seminario o algo así, sobre todo yo soy profesor del Ujú. CCH Azcapotzalco y me interesa pues preguntar porque, por ejemplo, me interesó mucho me gustaría saber esa referencia bibliográfica de cómo se contactó Bach con Euler y las relaciones. Sí, gracias. Le paso ahorita, le paso ahorita mi correo y ahí va el mío, la profesora Odette, ahí está el de Listo. Odette. Ahí nos puede escribir, maestro. Nos puede escribir y entramos en contacto y sí, con toda confianza. Ahí están los correos. Ay, nada más que el último. Ah, sí, MX. Sí, es que no vi la X arriba. Punto MX. Ahí está el mío. Y con todo gusto entramos en contacto, maestro. Muchas gracias. Hay comentarios en el chat. Dice mil gracias, mandan muchas gracias, dicen que qué bonita plática. Es muy mágico pensar en el tipo de binomio arte y matemáticas. Ah, es Profesor que Hugo, sí. El profesor Hugo dice, Eduardo Sáenz de Cabezón tiene un video sobre los ritmos euclidianos. Se lo recomiendo. sí, Muchas sí. gracias. Muy interesante y cultural su conferencia, maestros. Gracias. Maestro César, un saludo, excelente presentación, muy enriquecedora para todos. Felicidades y gracias. Excelente charla, gracias por compartir la literatura, la música en torno a grandes científicos. Ahí están, excelente plática, ahí están sus correos. ¿Qué más? Muchas gracias, gracias. Más gracias. Muy interesante. No, qué bonita plática. Yo creo que hay que hacer otra, Iván. Ah, cuando quieran. No, es que la relación, Está híjoles. bien bonito, sí. Y como dijiste tú al inicio, algo dijiste al inicio de dos lenguajes. Sí, Son es que dos, son dos son, lenguajes. son dos lenguajes. Es que podríamos hablar, por ejemplo, la notación. La Ajá. notación, la notación. La notación de la matemática se tardó más que la notación de la música, por ejemplo. Evolucionó más rápido la notación de la música que la matemática. Sí. La notación Órale. matemática se estaba dando hasta finales ya, empezó algo, pero muy primitiva, llamémosle, a mediados del siglo XVI, mientras que la notación en la música evolucionó más rápido. Entonces, son lenguajes y notaciones Ajá. que han recorrido caminos muy diferentes y muy fructíferos, pero son dos idiomas que hay que aprender en Así las es. notaciones y sí, 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 sí. Fíjense, incluso hasta hace poco comentábamos, Oded y yo, de lo que es la imprenta, hasta en Ujú. eso. La imprenta en la música tardó más que la imprenta, ahí sí, en la ciencia. Ah, fíjate. Qué Por eso curioso. es que la música se seguía imprimiendo todavía en planchas como grabados, como en tórculos. La música se seguía imprimiendo todavía así, hasta pasados, ya hasta
prácticamente finales, la última parte ya del siglo XIX. Y Sí, lo sí. mejor de la música todavía se seguía haciendo en planchas de grabado. Todavía entrado el siglo XX y de ahí sacaban un original para que se fueran ya a otro tipo de impresión. Pero hasta en eso hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, yo he leído expertos que dicen cuáles han sido las más grandes aportaciones del humano pues, cuáles han sido. Y muchos dicen, no ha sido en la ciencia, ha sido en la música. La música. Ajá. O sea, ya en general, o sea, ¿dónde se ha visto la mayor creatividad del humano? Y muchos, y hasta comparan, dicen, podría ser en Newton, podría ser, dicen, no. Si tuvieran que elegir a un gran representante lo más depurado, lo mejor del pensamiento humano, muchos dicen es Mozart. Ha sido Mozart. Lo más grande, porque cuando se entiende y se ve lo que es la estructura de la música, y cuando se ve la estructura de la música en Mozart, híjole, uno dice, es que eran otras. Y cuando uno ve, por ejemplo, las aportaciones, pues de los Newton, de los Galileos, uno dice, híjole, qué forma de qué. Entonces ahí hay grandes debates, pero de que está prácticamente entre las matemáticas y la música, dicen muchos, las más grandes aportaciones del pensamiento, eso creo que no hay duda para muchos, de que está en esas dos grandes disciplinas. Y pues fíjense, está en esas dos, para muchos. Claro, habrá otros que digan, no, está en otra cosa y también se respetará, claro, sin duda. Pero parece que está entre música y matemáticas lo mejor de las aportaciones del pensamiento del humano. Tal pareciera que está entre las dos disciplinas. Maestro Boy, Maestro, perdón, rápidamente, antes de que alguien más pudiera hacer otra pregunta, si me da tiempo, yo no sé nada, yo sé que también está comentando en esta exposición sobre cómo fueron evolucionando casi de la mano la música y la matemática, pero yo no sé nada ni de música teórica ni de música práctica. A lo mejor la pregunta va a ser una barrabasada, pero en la composición musical habría, en las épocas en que estaban más vinculadas la música y la matemática, habría como teoremas musicales para la composición o algo así. a ver, le paso la palabra primero a Odette. Sí, pues siempre han habido, desde antes incluso, mm, digámoslo así, fórmulas musicales para, por ejemplo, girar en torno a una nota. Es decir, no podemos usar aleatoriamente todas las notas que conocemos, sino que para eso tenemos una escala, como las escalas que nos presenta Kepler. Y con base en esa colección de sonidos podemos hacer una creación. Ahora, en esos tiempos y antes, por ejemplo, la disonancia no está muy bien hecha, entonces, digo, perdón, no está muy bien aceptada, sobre todo cuando aparece de manera así abrupta. Hay maneras de llegar a la disonancia y hay maneras de salir de la disonancia. Entonces, si bien tenemos fórmulas que de hecho, por ejemplo, nosotros en la educación musical nos enseñan las reglas, nos dicen ahí están las notas y a ver, compone una melodía que cumpla con estas características. Y es impresionante porque nunca se te acaban las posibilidades de generar melodías nuevas, ¿no? Y ya la belleza de esas melodías, aun cuando estés cumpliendo las reglas, pues va a depender también mucho de tu buen gusto. Entonces, ahí entran factores que no necesariamente van a ser musicales, ¿no? Pero sí, 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 así es. Espero haber respondido. Sí, César. qué interesante, muchas gracias. Sí, Y ya se dio cuenta, maestro Boy, que su pregunta no era nada simple porque yo preferí que lo contestara la maestra Odette, Sí. no, no, no era maestro, nada. créame que cuando nos estaba diciendo usted de la vinculación de que a usted y a la maestra Odette cuando hacen alguna presentación, pues se les dificulta poder mencionar algunos conceptos porque
hay vinculación que ahora ya no es tan evidente, pero que de origen sí la había. Yo también había planteado una pregunta, había puesto que tomé una nota de cuando la maestra Oded explicó de que en los números que existe, me parece que se refería ella al Sectio Canonis, que hay números que ya están ahí plasmados y que sí les dejan a ellos afinar instrumentos, pero que ellos así con la actualidad de lo que conocen no saben interpretar. Pues como que me hace pensar que sí, como mencionaba usted al principio de la respuesta que me dio hace rato, sí había una vinculación mucho más estrecha y como dice usted, a lo mejor era muy difícil decir yo soy matemático puro o yo soy músico puro porque eran como la geometría analítica, una sola cosa que pues no podría separarse porque perdería su esencia, ¿no? Bueno, creo que sí es como yo lo estoy entendiendo. Ujú. Sí, sí, sí. Claro, y por ejemplo, este tipo de información es sumamente valiosa para nosotros los músicos porque hay una rama de la interpretación que es la interpretación históricamente informada y este tipo de estudio es uno de los tantos que a nosotros nos sirve para tratar de reproducir, si bien no deja de ser una interpretación, tratar de reproducir la música lo más fiel a lo que fue. ¿No? Con base en estos tratados, o por ejemplo, de pronto se encuentran cartas, ¿no? De músicos quejándose de, es que los cantantes vibran mucho la voz, ¿no? ¡Oh! No, esto es de mal gusto, pero si lo están expresando es porque estaba sucediendo, ¿no? Entonces, con base en todas esas informaciones es que nosotros podemos deducir cómo es que sonó en aquel momento. De hecho, alguien preguntaba por ahí si el maestro César y yo teníamos esta charla como ya establecida y todo empezó por una entrevista que yo le hice a él para hablar específicamente de René Descartes, la cual se las voy a dejar aquí en el chat. Ya les puse varios links. Espero que los puedan guardar y que les interese. Y si nos dejan un saludito por ahí en los comentarios, pues nos vamos a poner muy contentos. Pero sí, justamente César y yo hablamos de que sería importante continuar con este acercamiento y esta vinculación, ¿no? Entonces sí estamos en ese proceso. Qué padre. Ah, sí, la Este, entrevista. Muchas Pueden gracias. ver, ahí pueden ver ahí ahorita ahí está la el entrevista. vínculo que mandó Odette. Ahí está sobre Descartes y la música. Pero sí que ibas a decir, Clara. Ah, qué padre. No, es que alguien preguntó que si se puede ver la grabación de este video. Tenemos la página de Integrando, ahí les puse el link. Es la página de Integrando en la parte de actividades. Está el seminario y ahí están todas las sesiones del seminario grabadas. Justo hoy hacíamos un recuento, ¿no, César? Desde el Sí, 2020 tenemos pláticas ahí. Ahí sí. están, en esa El página. maestro Rogelio pregunta el vínculo que se puede dar entre matemáticas, música e inteligencia artificial. Pues ya Ah, está, bueno, ya ya está. está. De hecho, Odette, tú ya has hecho algo de música, pruebas, ¿no? Música vía inteligencia artificial, ¿no? Con medios electrónicos, sí. Ay, bueno. No, que yo creo que sí, tenemos que hacer otra plática de estas porque hay para mucho, ¿no? Pues ahorita solamente fue una pequeña probada, Nos pero quedamos en sí, Euler, sí, hay muchísimas. lo que A lo sí. mejor en otra podrían retomar lo de sus listas de reproducción, ¿no? Ah, eso estaría muy bien. Sí. Es más, estaría muy bien algo de qué es lo que a lo que se acercaban los grandes personajes de la ciencia, a la vez ellos a qué se estaban acercando, a quién estaban conociendo en la música, ¿sí? Que fue parte de lo que mandó Odette, que les mandó ahí un playlist, ¿no? Ay, sí, Sí, lo vamos a oír. sí, sí. Muy bien. Pues yo creo que aquí la dejamos porque sí, porque nos podemos seguir, ¿eh? Nos podemos seguir, pero ya tenemos otras actividades. Hay que ir a comer, Muchas gracias. por Sí, ejemplo. muchas gracias. Pues muchas gracias, César. Muchas gracias, Odette. Estás invitadísima cuando quieras volver aquí. Estás invitada. Y sí, ojalá organicemos otra plática. Estuvo muy, muy interesante.
Pues Muchísimas gracias. agradecemos muchísimo. Como dije al inicio, vi caras conocidas que me da mucho gusto ver. Nombres más bien, pero no le veo la cara a todos. Nombres conocidos y que me alegra muchísimo estar aquí otra vez. Y pues muchas gracias. Pues muchas Gracias gracias a todos. Gracias. Bye. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Dejo Bye. de grabar.